Buenas noches, América. Hoy quiero comenzar contándoles una experiencia personal. Hace unos días salí de casa por la noche. Eran pasadas las 8, momento en el que, en estos días de cuarentena voluntaria en Estados Unidos, la mayoría de la gente de mi ciudad está ya en casa. A esa hora de poca afluencia de vecinos en las calles, me acerqué al supermercado de la esquina, uno que todavía tiene un horario extenso, hasta las 9:30. Quería comprar algunas cosas básicas para mí y mi familia. En la calle nadie, excepto un anciano que, a paso lento y caminando con dificultad, con la ayuda de un bastón y arrastrando un desvencijado carro de la compra, con algunos víveres también, se devolvía del supermercado. Al vernos mutuamente en la misma acera, los dos buscamos la distancia. Él se detuvo y se orilló al margen de una de las verjas que había en la calle. Yo, más ágil por ser más joven que él, busqué los bordillos que marcan el límite antes de pisar la calzada por donde circulan los carros. Tras los pocos segundos que duró ese cruce de caminos, yo seguí y me olvidé del anciano. Hasta ayer, que un vecino me contó que tuvo la misma experiencia. La diferencia es que mi amigo se detuvo a pocos metros sin ignorar al anciano y se le ofreció para ayudarle en su compra. Mi amigo me contó que el adulto mayor, con problemas de movilidad, vive solo en un apartamento de renta controlada en mi misma calle, a pocos metros de mi portal, y siempre espera a última hora para evitar coincidir con gente y poder hacer su compra. El coronavirus le da miedo. En el momento en que yo me lo crucé, no fui capaz de ver la oportunidad de ayudarle. La tuve delante, pero no la vi, pensando en mis cosas, en mi seguridad, en ir y regresar rápido del supermercado. Les quiero asegurar que hoy querría volver atrás para detenerme a ayudar a ese hombre. Perdí el momento, pero gané la experiencia que me anima a que no me vuelva a suceder y que hoy quiero compartirles con cierto rubor, pero con la esperanza de que, si a ustedes les pasa, no la dejen pasar como hice yo. Estos son tiempos difíciles, pero lo son en distinta intensidad. Para algunos más, para otros menos. Es tiempo, pues, de solidaridad. Ayudar al que tenemos más cerca depende de nosotros. No dejemos pasar esa oportunidad. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, el COVID-19 obliga a Bolivia a aplazar las elecciones presidenciales de mayo. Todos los partidos, salvo el de Evo Morales, aplauden la medida. ¿A quién beneficiará? Hablamos con el politólogo Jorge Richter desde La Paz. ¿Cómo afectan las medidas que están adoptando los gobiernos de América Latina a los derechos humanos? Responde José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Y UNICEF, que dijo hoy que unos 154 millones de niños y niñas en la región no van a la escuela por el COVID-19. ¿Qué impacto tendrá en sus vidas? Se lo preguntamos a Ruth Custode, especialista regional en educación en emergencia. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos poniendo la mirada hoy en Bolivia en estos tiempos de coronavirus. Han sido aplazadas las elecciones presidenciales hasta nuevo aviso, las que tenían que celebrarse este próximo 3 de mayo. El Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión el mismo día en el que el gobierno interino de Yanine Áñez aprobó el confinamiento de la población por 14 días para asegurar que el coronavirus, la pandemia, no se expande. Y así el Tribunal Supremo Electoral suspendió los actos de campaña durante 14 días, el tiempo que va a durar este confinamiento oficial. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué impacto en la política boliviana? ¿Trascenderá ese ejemplo más allá de las fronteras de Bolivia? Saludamos en este momento a Jorge Richter, es politólogo, está en La Paz. Profesor Richter, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y un cordial saludo a toda la audiencia de NTN 24. ¿Es una decisión acertada la de posponer esas elecciones presidenciales? Mire, lo que ha sucedido es que técnicamente es muy complejo poder llevar adelante todo el proceso electoral. Lo que tenemos es ahora, aparejada esta crisis política profunda que vive el país desde noviembre del año pasado,
se ha sumado también una crisis en el tema de salud. Y esto está señalando algo muy claro. Ambas crisis se entrecruzan de forma negativa. ¿Qué necesita un gobierno? Y esto ya se ve a luces muy claras. ¿Qué necesita un gobierno para poder enfrentar con decisiones determinantes y con una fortaleza que la situación de salud lo requiere? Necesita tener legitimidad, una legalidad suficiente y un liderazgo que es producto de un proceso electoral. Y ese es uno de los problemas que está enfrentando ahora la presidenta Áñez. Carece de este liderazgo y de esta legalidad que otorgan los procesos electorales, pero a vistas claras también es muy dificultoso poder llevar adelante el proceso. Si carece de ese liderazgo, ¿por qué decidió en su momento postularse y presentarse a las elecciones cuando su mandato era el de asegurar una transición que garantizase unas elecciones libres a los bolivianos? Salvo Gustavo, salvo el entorno inmediato de la señora presidenta, el resto de los actores políticos y de los analistas también han señalado que esta fue una decisión errada, que estaba dificultando y que estaba perturbando hasta deformando el proceso electoral. Pero mire usted, ella tenía un mandato necesario de llevar adelante un proceso de pacificación en el país que se incumplió y que no se puso en práctica. Y ahora, cuando se necesita la fortaleza del conjunto de la sociedad boliviana representada en sus fuerzas políticas para poder gobernar y asumir decisiones que son complejas, no las tiene y carece de la suficiente autoridad. Ha convocado hace pocos días atrás a un diálogo y a los líderes políticos de los diferentes partidos, los cuales no han asistido. Esto es la consecuencia de no haber pacificado el país y que encuentre resistencia inclusive en esta medida del aislamiento, y también que no tenga capacidad de poder convocar a los otros jefes de partidos políticos para conformar un gobierno de unidad nacional o cuanto menos para poder tomar decisiones en consenso. Esto dificulta y es evidente, la decisión de ser candidata fue un error y ahora lo estamos viendo ya implementado en la gestión ante la crisis que tiene que enfrentar. El hecho de que Yanine Áñez no tenga ese liderazgo, como dice usted, y que Bolivia se enfrenta a una situación muy complicada de crisis política e institucional, se le suma ahora la del COVID-19, la de la pandemia. Lógicamente todavía, y esperemos que no suceda, pero podría darse, esa pandemia le diera en el futuro duro a Bolivia. ¿Está preparada Bolivia para hacer frente a una crisis como la que estamos viendo en otros países? Esto hay que mirarlo para poderlo analizar, Gustavo, en relación a lo que señalan los expertos y lo que han hecho otros países en la región, en Europa y en el Asia. Y desde esa perspectiva, de forma preventiva, el país no había tomado las decisiones y las acciones también para poder enfrentar una epidemia en su momento, una pandemia que no imaginaban que nos iba a poder llegar. Y ahí en esa lógica estamos bastante débiles en lo que significa la tenencia de suficientes reactivos para realizar las pruebas de verificación de contagios, la insuficiente cantidad de respiradores mecánicos para atender cuando ya el coronavirus ha avanzado y afecta la capacidad respiratoria de la gente, y nuestra infraestructura hospitalaria también débil para poder enfrentar un rebasamiento de casos de enfermedad. Estas decisiones, sin lugar a dudas, también se van a conectar con la crisis política y van a concatenar dos crisis para los bolivianos que nos van a dificultar profundamente en el avanzar, en lo institucional y en materia de salubridad. Sin lugar a dudas, encuentra al país estas medidas que le menciono muy rápidamente, y hay otras, no en las mejores condiciones para enfrentar una crisis que, Dios no lo permita, se vaya a desbordar en la sociedad boliviana con el número de contagios y de mortalidad. Hablemos de la respuesta que ha tenido el partido mayoritario, quien hoy es líder en las encuestas que se están haciendo públicas. El Movimiento al Socialismo de Evo Morales, cuyo candidato a la presidencia es el señor Luis Arce, que fue ministro con el presidente Morales. El hecho de que no estén de acuerdo en el aplazamiento de esas elecciones, ¿les deja algún margen para tomar alguna decisión que pudiese revertir la situación, o la decisión está tomada y simplemente es el derecho a pataleta?
Sin lugar a dudas, Gustavo, en este momento de una situación de salubridad crítica, compleja, en crisis y con proyecciones a ser todavía mucho más delicada, las posibilidades reales con los aislamientos, que en un primer momento son 14 días, pero que puede posiblemente en función de la situación ampliarse. En ese contexto es muy complejo poder llevar adelante un proceso electoral. Pero lo que sí deberíamos tener, no solamente de parte del señor Arce, sino en el liderazgo que se le exige y se le pide y se le solicita a la señora presidenta, es que pueda conformar un gobierno mucho más amplio. Un gobierno que yo he declarado y he señalado que es de salvación, de unidad y de conciliación nacional, para que de esa forma se le pueda dar el liderazgo, la autoridad suficiente y todos los sectores bolivianos se puedan sentir representados. En ello, sin lugar a dudas, el movimiento al socialismo, por su capacidad de convocatoria, por la posición en la cual se encuentra en las encuestas de cara a estas elecciones, es un actor absolutamente central e imprescindible de la política nacional. No está el país en estos momentos para ciertos miramientos políticos de no querer conformar este proyecto de unidad y este gobierno de conciliación nacional. En ese sentido, en un lado, en el movimiento al socialismo, tienen que comprender que postergar las elecciones es casi un imperativo que nos lo impone la situación. Y en el otro lado, desde el gobierno de la señora Áñez, tiene que saber que necesita consolidar, tener o robustecer un liderazgo del cual hoy día carece y que sin ese no va a poder enfrentar debidamente, tampoco, menos con eficiencia, la crisis de salud. La opinión de Jorge Richter, es politólogo desde La Paz, con esa decisión que ha llevado al gobierno de Bolivia a retrasar las elecciones un poquito más por la crisis del coronavirus. Señor Richter, gracias, como siempre, un placer escucharle. Feliz noche. No, para ustedes un cordial saludo y hasta cualquier momento. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y Spotify y hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, CPoderNTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Seguimos en Cuestión de Poder, fijándonos en los derechos fundamentales de los latinoamericanos. Para hacer frente a la pandemia del coronavirus, los gobiernos de América Latina, no hay un solo país que se libre de esta pandemia, están adoptando medidas que algunos califican de draconianas, exigentes, que restringen las libertades individuales de esos ciudadanos. Muchos hacen caso omiso, otros a pies juntillas siguen la recomendación del gobierno y algunos hablan de que en el uso de las facultades de los gobiernos se están retrocediendo en los derechos de los ciudadanos, esos derechos fundamentales. Nos acompaña en el estudio José Miguel Vivanco, es director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Señor Vivanco, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. ¿Hay un retroceso en los derechos fundamentales porque hay un objetivo ulterior, que es el de preservar la salud? Podría haberlo. Hasta ahora, a lo menos en esta región, yo no diría que es la cuestión más preocupante. Lo más preocupante en la región, en realidad, son los líderes que no toman en serio, que actúan con una gran irresponsabilidad frente a un hecho que de todas maneras constituye quizás la prioridad más importante en materia de derechos fundamentales como es la salud de la población. Me estoy refiriendo a los mandatarios de México, AMLO, Bolsonaro en Brasil y Ortega en Nicaragua. Ahora entramos en cada uno de esos países. Quiero preguntarle precisamente por esos derechos fundamentales que hacía referencia en mi pregunta inicial. ¿Cuáles de esos derechos está justificado que los gobiernos los supriman, los repriman para garantizar ese bien ulterior? A ver, los derechos fundamentales los podemos dividir entre aquellos que son absolutos, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, es decir, a que a mí no me detengan y me torturen. No hay ninguna circunstancia posible que esos derechos puedan ser suspendidos, puedan ser restringidos. Sin embargo, el resto de los derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho a asamblea, el derecho digamos, a compartir, ya sea privado o públicamente, el derecho a salir de su casa, esos derechos no son absolutos y admiten
una regulación por parte de la autoridad. Creo que es evidente que cuando hay una emergencia de salud pública, y sobre todo está siendo esa emergencia respaldada por informes sólidos, científicos, no simplemente el capricho del gobernante, se tomen medidas razonables, proporcionales, que tiendan a la restricción de esos derechos en función del bien común. ¿Cree usted que de estas circunstancias, le iba a preguntar si cree que se van a dejar de hacer cosas en el futuro que hasta ahora eran habituales? Quiero decir, he leído que esta pandemia va a ser un antes y un después en la geopolítica, en el equilibrio de poderes, en la relación de los gobiernos con los ciudadanos, en los derechos de los ciudadanos. ¿Cree que los gobiernos pueden acabar adoptando medidas de manera permanente que lastren o que pongan en riesgo esos derechos conseguidos hasta ahora con mucho esfuerzo en las democracias latinoamericanas y que no tengan retroceso, que no se puedan ya volver atrás porque los gobiernos las hagan propias con argumentos de un bien ulterior como la defensa de la salud? Yo en esta materia no tengo una visión apocalíptica. Sí estoy plenamente consciente que aquellos gobernantes en esta región o en otras que tienen tendencias autoritarias o que son derechamente dictadores van a aprovecharse de estas circunstancias para restringir derechos, para promover sus prejuicios ideológicos, para discriminar, lo que hace un gobernante que no es demócrata. Sin embargo, yo creo que la gran lección que espero podamos aprender en esta región es la importancia que tiene elegir bien a sus gobernantes. Porque lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. La diferencia, por ejemplo, de una Angela Merkel en Alemania, que se pronuncia frente al tema una y otra vez, con respeto a las libertades individuales, de una manera absolutamente razonable, apelando al sentido común, sin que esto se traduzca en autoritarismos y reclamando una mejor conducta ciudadana y solidaria del resto de la población, de cada uno de nosotros. La diferencia entre eso, por ejemplo, y la actitud de otros gobernantes, incluyendo hasta el propio Trump, que decidió ignorar este problema de salud tan grave. Y en América Latina tenemos varios casos similares de populistas que manipulan la información y que minimizan la gravedad del problema. Y ahí usted me hablaba de 3 casos que para usted son los más flagrantes: Brasil, México y Nicaragua. ¿Por qué? Porque en esos 3 casos, curiosamente, los gobernantes se han dedicado sistemáticamente a minimizar el problema, ignorarlo. AMLO está reiteradamente en los medios diciendo de que no hay ningún problema con abrazarse, con darse la mano, con ignorando todas las normas básicas que nos indica la ciencia que es imprescindible de respetar. Está convocando a reuniones, a muchedumbres, le gusta seguir haciendo su agenda normal, visitando distintas regiones del país y hacerse aplaudir y besar incluso por sus partidarios, algo que representa, digamos, establece un precedente muy nocivo, totalmente contradictorio con las normas que hoy día universalmente se tratan de imponer. Bolsonaro dice que todo esto es una gran exageración, que hay una especie de conspiración de los medios que exageran frente a esta pandemia, que no es tal, y que con la llegada de las lluvias este problema va a ir poco a poco desapareciendo. Y la señora Murillo, que es la codictadora con Ortega de Nicaragua, organiza marchas y desmiente la gravedad del problema y los riesgos a los que se expone la población de Nicaragua. Habla de Brasil, de México y de Nicaragua. Otros países de América Latina que cree usted que lo están haciendo bien en cuanto al respeto a los derechos humanos, pero al mismo tiempo en cuanto a las medidas que están adoptando y que respetan esos derechos fundamentales. Creo que en general cada país está, el resto, digamos, los que no he nombrado, y me refiero específicamente, por ejemplo, a Argentina, a Chile, a Perú, a Colombia, están cada uno buscando su camino.
con soluciones ad hoc, que no son las mismas, en algunos casos con prohibición de salir, en otros con toque de queda a distintas horas. Creo que poco a poco se están ajustando las medidas para, sin una restricción absoluta del derecho de circulación, del derecho a movilizarse, poder compatibilizar eso con medidas importantes en materia de salud pública. Desafortunadamente hay algunos líderes, como por ejemplo el ministro del Interior de Bolivia, que hace poco le advirtió a los políticos de oposición que aquellos mensajes por las redes sociales que lanzaran cuestionando la política oficial de control del coronavirus podría generarles responsabilidad penal y que él se encargaría de hacer una especie de vigilancia policial de aquellos que difundan información que no coincida con la línea oficial o algo que evidentemente constituye una transgresión desde el punto de vista de lo que es la libertad de expresión. Mencionó usted Bolivia. Bolivia es un ejemplo de algunos procesos electorales que se han visto interrumpidos por este coronavirus. Se suspendieron las elecciones previstas para mayo, también ha afectado a República Dominicana y a otras citas electorales que estaban previstas en el continente. El derecho a elegir los gobernantes es uno de los más fundamentales. ¿Teme que el coronavirus pueda estar siendo utilizado por algunos gobiernos que no ofrecen alternativas a las elecciones y que simplemente las suspenden porque no les conviene, porque puede irles mejor si se espera un poquito más, etcétera? Hasta ahora creo que no hay evidencias de eso. La suspensión de los procesos electorales, incluyendo en otro país que no mencionaste, que es Chile, que tenía un plebiscito programado para el 26 de abril, me da la impresión que es una medida que es aceptada por la gran mayoría, tanto partidarios de gobierno como oposición, como una cuestión irremediable, que hay que tomarla en serio y que habrá que suspenderla, no indefinidamente, pero sí con un calendario que puede ser revisado incluso, pero donde creo que se impone en este sentido la razón y el sentido común. En los últimos días le hemos visto muy activo en las redes sociales, hablando de un país muy en concreto que es Colombia. Ha sido noticia el confinamiento que las cárceles colombianas tienen y los altercados que se han producido dentro de los centros penitenciarios, que están saturados y que en un caso concreto terminó con la vida de 23 reclusos. ¿Por qué le preocupa tanto este incidente? Me preocupa porque lo ocurrido en Colombia el fin de semana se puede reproducir en todo el resto de América Latina. No es el único país donde existe un tremendo hacinamiento en las prisiones. Lamentablemente las prisiones de toda la región, en particular, por ejemplo, Brasil, México, los países en Centroamérica, desde luego también Colombia, Venezuela, están en unas condiciones de hacinamiento que a veces supera hasta el 200% la capacidad de la prisión con el número de reclusos que tiene. Y creo que de surgir un brote de coronavirus en países donde existe esa población carcelaria, esto podría ser realmente una catástrofe. Y hay que evitar, o por lo menos paliar, reducir las posibilidades que eso ocurra. Y creo que en eso la clave es bajar la población carcelaria, es decir, reducir el hacinamiento. Y eso se puede hacer con medidas concretas. Por ejemplo, ¿ofrecer casa por cárcel? Casa por cárcel. Pero eso es lo que tienen todos los ciudadanos hoy. Están en sus casas y no pueden salir. Sí, pero es distinto estar en una prisión hoy día donde están totalmente privados de la libertad, donde no hay muchas veces acceso al agua potable, donde la higiene es realmente está a niveles muy básicos, muy primarios, con gran hacinamiento y con condiciones que en nuestros informes normalmente las describimos como crueles e inhumanas. Creo que eso se puede paliar otorgando casa por cárcel, pero no en total libertad, con un mecanismo de monitoreo electrónico de aquellos que están temporalmente en sus casas. ¿Quiénes podrían salir? Aquellos que están muy cerca de cumplir su pena.
aquellos, por ejemplo, que están en la franja de los de más alto riesgo, los más vulnerables, por sobre 65 años, y que no han cometido un delito violento, ¿no? Podrían salir temporalmente, digo, con mecanismos de monitoreo electrónico. ¿No es otorgarles un cierto beneficio cuando lo que se busca es que se haga justicia? Quiero decir, las víctimas de esas personas que están en esas cárceles y que han cometido delitos, que algunas veces son delitos de sangre, otros pueden ser delitos financieros, pero que han afectado también la economía de familias de clase media que se han empobrecido. Por citar así dos ejemplos al azar, ¿no estamos ofreciéndoles el beneficio de algo que precisamente lo que tendría es que buscar que se haga justicia? ¿Cómo es compatible lo que dice usted con el otro? Porque no se deja de hacer justicia. La pena, en muchos de estos casos, se ha impuesto. Se trata de seguir cumpliendo la pena, pero buscar una fórmula para que eso no significa que la persona, si llega a contraer el coronavirus, que además las posibilidades de infectar al resto de la población son altísimas en esas condiciones, poder reducir esas posibilidades o incluso hasta eliminarlas. Creo que hay un porcentaje de población que podría de inmediato recibir un beneficio de esta naturaleza, que son los procesados sin condena. En América Latina fluctúan entre el 50% y el 20% de los que están en las prisiones que no han sido condenados. Están simplemente con prisión preventiva, esperando el fin del juicio. Es decir, ahí, en stricto sensus, no hay una condena. Hay una persona que está sujeta a una investigación, a un proceso penal. En esos casos, sobre todo si se trata de delitos no violentos, ¿no?, deberían discriminarse, separarse esa población y permitirles que vayan a sus casas con un monitoreo electrónico. Estamos terminando. ¿Los gobiernos estarían sensibles a lo que usted está comentando? ¿Ha conversado con ellos, con los ministerios de justicia, explorando esa posibilidad, haciéndoles llegar esa propuesta? Están explorando. Nosotros hemos estado en contacto con algunos de estos ministerios. Creo que es factible conseguir medidas de esta naturaleza, por ejemplo, en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández anunció públicamente que él estaría dispuesto a buscar la salida de aquellos presos mayores de 65 años. Esa medida hasta ahora ha sido interceptada o cuestionada por una corte, un tribunal de apelaciones. Está todavía esto en trámite, pero esta discusión creo que está muy presente y ojalá avance, porque es algo que se puede hacer sin que se afecte el derecho de las víctimas a la justicia. Los derechos de los ciudadanos latinoamericanos en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. Hoy con José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias. Un placer. Vamos a la pausa y regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Seguimos en Cuestión de Poder, fijándonos en la actualidad, y nos llama la atención una cifra que hoy ha dado a conocer UNICEF. 154 millones de niños y niñas en la región están sin escuelas. El 90% de los centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria se encuentran cerrados. El motivo, el coronavirus. La protección de la salud de la infancia es una prioridad para los gobiernos que han adoptado esa medida, también como parte del paquete de restricciones para evitar la expansión de esta pandemia que lo cambia todo. El hecho de que estén sin escuelas no es algo temporal a corto plazo. Parece que muchos centros dicen que esto va a durar semanas o meses y, por lo tanto, esos estudiantes están en riesgo de perder el curso académico. ¿Qué otros riesgos puede haber que les afecten a esos casi 155 millones de estudiantes, de niños y niñas latinoamericanos? Saludamos a esta hora a Ruth Custode. Ella es especialista en salud, en educación, en emergencias, de la organización UNICEF en su división para América Latina y el Caribe. Señora Custode, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Gustavo, y a toda la teleaudiencia de NTN 24. Como usted dice, UNICEF está muy preocupado por el cierre de las escuelas que hoy en día en nuestra región suman ya más de 24 países que han cerrado las actividades dentro de las escuelas, dejando a millones de niños sin acceso a las clases
y creo que es muy importante llamar la atención de que tenemos que hacer algo para garantizar la continuidad educativa de estos niños, niñas y adolescentes en nuestros países. ¿Cuáles son los riesgos que tienen estos niños, estas niñas que han dejado de ir a la escuela ahora en febrero, en marzo, y cuyo curso académico tendría que haber terminado en 5 o 6 meses? Bueno, principalmente al cerrarse las escuelas, los gobiernos y los ministerios de educación, debemos reconocerlo, han tomado cartas en el asunto y han empezado a tratar de implementar acciones a través de plataformas en línea y a través de plataformas de educación a distancia. Sin embargo, tenemos que reconocer que estas plataformas no son accesibles a todos ni a todas las familias y menos a los grupos más vulnerables, donde la conectividad tal vez no llega. Entonces, el principal riesgo es que no van a poder continuar o van a tener rezagos en su aprendizaje, pero además de eso tenemos que tomar en cuenta qué es lo que ofrece la escuela. En la escuela no solamente se da educación, en la escuela también se ofrecen otros servicios como agua y saneamiento, higiene, actividades extracurriculares, actividades de recreación, apoyo psicosocial, y todos esos servicios, lamentablemente, al estar cerradas las escuelas, no son accesibles para estos niños. Habla usted de que pierden el curso. Perder el curso quiere decir que este curso académico van a tener que volverlo a comenzar cuando la pandemia aminore. Es decir, ¿habrán perdido todo el curso académico? Bueno, esto dependerá de cómo los países pongan en práctica estrategias lo antes posible de modalidades flexibles que puedan dar alcance a estos niños y que puedan continuar. Dependerá también del calendario escolar. Tenemos algunos países como Perú, por ejemplo, que se ha retrasado el inicio del año escolar. Tenemos otros países en los que, como usted menciona, faltaban 3 o 4 meses para terminar el año escolar, entonces dependerá también de esto. Por eso lo más importante es ver cuáles son los mecanismos que podemos poner en práctica de manera inmediata para garantizar esa continuidad educativa. Y en ese aspecto necesitamos trabajar no solamente las organizaciones, sino también la empresa privada, las comunidades educativas, de tal manera que podamos evitar esos riesgos de niños que tal vez, si no llegan a tener esta continuidad, tal vez no vuelvan a la escuela. Y claro, y ese es un elemento que precisamente me asaltaba cuando escuchaba su respuesta. La pandemia va a venir acompañada, de hecho ya hay indicios que así lo demuestran, de una recesión. Y en tiempos de recesión las familias van a priorizar sobrevivir, que tengan un plato en la mesa. En ese caso, esos niños, que en algunos casos pueden ser adolescentes, corren riesgo de abandonar definitivamente la escuela para incorporarse a un mercado laboral informal, pero que contribuya a la sostenibilidad de las familias. Sí, exactamente. Corren riesgo de dejar sus estudios definitivamente, pero también tomemos en cuenta que uno de los servicios que brindan muchas de las escuelas es el servicio de alimentación. Si el niño no va a la escuela, no tiene cómo tener acceso a esa alimentación y lamentablemente en algunos de los países esa es la única alimentación completa que tienen en el día. Entonces estamos hablando no solamente de afectaciones en el proceso educativo, también estamos hablando de afectaciones en su nutrición, en su desarrollo y también en los temas de protección, porque también tomemos en cuenta que las familias están con un estrés, han perdido en muchas ocasiones o perderán su ingreso económico. Entonces, este nivel de estrés también puede elevar los niveles de abuso y desproteger a esos niños. ¿Podemos estar hablando de la generación del COVID-19? Quiero decir, esa generación que se enfrentó siendo niños, siendo adolescentes a esta pandemia y que en el futuro van a, en cierta manera, estar... no sé si la palabra sería marcados, estigmatizados por esta crisis que los casi que se orientará de por vida. Bueno, esperemos que no, pero lo que sí es importante, y usted bien lo aclara, hay mucha desinformación que está provocando estigma y xenofobia. Hablemos, por ejemplo, en el caso de nuestra región de los niños migrantes, ¿sí?
esos niños todavía aún más ahora están estigmatizados. Los niños o las personas que vienen de países donde el COVID-19 ha tenido un alto grado de propagación también. Entonces tenemos que luchar contra eso, y la mejor manera de luchar contra eso es estar bien informados con medios de información que sean confiables y no hacer caso a los rumores o a las noticias falsas a las que estamos expuestos día a día. Los gobiernos han tomado las decisiones, decía usted, correctas, de cerrar esas escuelas para preservar la salud, para garantizar la salud de los estudiantes. ¿Qué otras medidas pueden tomar los gobiernos para evitar el impacto negativo en esos estudiantes que ahora se han quedado sin escuela y con ello sin recreación, sin una alimentación necesaria que a veces solo consiguen en la escuela, sin el acceso a Internet que solo consiguen en la escuela, etcétera? ¿Qué deben hacer los gobiernos de la región latinoamericana? Bueno, yo diría que tenemos que reconocer que los gobiernos ya han empezado a trabajar en eso. Muchos de los gobiernos están poniendo sus plataformas en línea, están subiendo sus currículums y haciéndolo de manera muy rápida para que los niños tengan acceso, pero también creo que aquí los gobiernos y los aliados tenemos que trabajar en conjunto para lograr, por ejemplo, mayor conectividad en los sitios donde no llega el Internet, para que estos niños puedan tener acceso. También se tienen que hacer materiales que no necesariamente son en línea, pero para que los niños tengan acceso. Y ahí tenemos dos medios de comunicación bien importantes, que son la radio y la televisión. Sabemos que las radios, especialmente las radios comunitarias, llegan a muchísimos lugares. La televisión también es un medio de comunicación masiva que en este caso los gobiernos pueden utilizar para justamente dar contenidos educativos, pero al mismo tiempo dar mensajes claves para prevenir la propagación del virus y también para informar a los padres y a los cuidadores sobre cuáles son las medidas importantes para evitar esta propagación y para continuar estudiando. Y aquí también influye un periodismo responsable y comprometido con la verdad, en el que nos van a encontrar siempre. Hablaba usted de Internet. ¿Cree que la crisis provocada por esta pandemia de coronavirus va a ahondar la brecha que separa a quienes tienen acceso a Internet, a conocimiento, a esas nuevas tecnologías, de quien no la tiene? Creo que sí, que lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Sabemos que en la región y en el mundo entero hay muchos sitios donde no hay acceso, pero creo que también es un tiempo de solidaridad, es un tiempo de entender que tenemos que hacer las cosas de manera diferente y que tenemos que llegar a más familias, a más niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este sentido, creo que también es una oportunidad para que ampliemos esas redes, para que utilicemos otras que tenemos. UNICEF, por ejemplo, está haciendo varios acuerdos, tanto con la Organización Mundial de la Salud, con las redes sociales como Facebook, como Twitter, de tal manera que los mensajes que se pongan ahí sean mensajes fiables y confiables y den una información acertada. Y como usted dice, un periodismo serio que no cree rumores, sino más bien informe y de calma a la población. ¿Qué rol juegan los padres en esto? Y se lo digo porque estos días, hablando con conocidos, me llamó la atención la queja, el lamento de una madre que tenía que acompañar a sus hijos adolescentes a hacer una serie de tareas en la casa. Y con franqueza decía, a veces yo no entiendo las matemáticas o la física que están aprendiendo mis hijos, porque o no la estudié o ya la olvidé y no tengo las habilidades para enseñarla. Por lo tanto, los hijos se encuentran que tienen que desarrollar unas tareas y que los padres que los tienen que acompañar se sienten incapaces de poder ayudar a sus hijos. ¿Cuál es el rol de los padres en todo esto? Bueno, creo que esa es la pregunta del millón, como decimos. Creo que todos los padres, los cuidadores están preocupados por eso, y es cierto lo que usted dice, no todos pueden apoyar lamentablemente a sus hijos al 100%, muchos porque estudiamos tal vez en otra generación y no con los instrumentos que tienen los chicos ahora, pero ahí creo que es importante dos cosas. Por un lado es el apoyo de los padres, ¿sí? En medida de igual sus posibilidades, irse preparando. UNICEF está preparando varias guías
para los padres y apoyando a los ministerios para que los maestros también tengan guías para poder trabajar con los chicos. Pero por otro lado, creo que es importante entender que hay que flexibilizar esos contenidos. Y en ese sentido, los ministerios de educación, las autoridades educativas, tienen que entender esa flexibilización. Lo que nos importa ahora es justamente mantener a los niños seguros y protegidos, pero por otro lado también nos interesa que continúen aprendiendo, pero tenemos que ver cuáles son esos temas básicos, importantes, que tienen que aprender para pasar al grado inmediato superior. Y en ese sentido, lo que necesitamos también es esa flexibilidad y ese apoyo. Entendamos también que los maestros, las autoridades educativas también están viviendo la misma situación, también están en la mayoría de países en un estado de cuarentena y también han tenido que adaptarse a un proceso educativo o a unos mecanismos que no estaban acostumbrados. Termino ya, le pido brevedad, si tiene algún consejo cuando hablamos de actividades de recreación. Es evidente que en la escuela las tienen, es evidente que en tiempos de confinamiento esas actividades de recreación son mucho más difíciles de ofrecer por parte de los padres o tutores a los hijos. ¿Qué pueden hacer? ¿Algún consejo? Bueno, creo que es importante aprovechar el tiempo de calidad que nos está brindando lamentable esta crisis, el tiempo que podemos pasar juntos. Entonces, es muy importante reforzar en los niños, por ejemplo, la lectura, que el padre se siente a leer y a explicarle al niño también qué es este virus, cómo es. UNICEF ha hecho algunas guías para poder explicar incluso a los más pequeños cuáles son las consecuencias y cómo hablar sobre este tema. El tema de la lectura, el canto, el juego, el ver juntos un video o el hacer juntos una actividad, el utilizar juegos que les gustan a los niños, armar rompecabezas, en fin, todas aquellas actividades que las podemos hacer en casa y que las podemos hacer en conjunto. Creo que eso es muy importante. Y los mensajes siempre claves del aseo, de la higiene, de lavarnos las manos, de protegernos para proteger a nuestras familias. Es la voz de Ruth Custode, es especialista regional en educación en emergencia de UNICEF para América Latina y el Caribe, con esos datos que son escalofriantes. 154 millones de niños y niñas hoy no tienen escuela. El 90% de esos centros educativos están cerrados, marcados por la pandemia. Señora Custode, gracias por su tiempo, por habernos acompañado. Feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche también. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios como padre. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que está viviendo? Estamos en una cuenta de Twitter, la del programa C-Poder NTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega en tiempos de coronavirus, de manera telemática, de la mano de Alexandra Colonna-Mil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué nos recomiendas hoy? Buenas noches, Gustavo. Hoy seguimos con música en tiempos de coronavirus, en tiempos de la cuarentena, porque artistas de todo el mundo se siguen sumando a este movimiento por compartirle su música en vivo a sus fanáticos, a sus seguidores a través de las redes sociales. Y uno de los más recientes en sumarse a este movimiento es el argentino Fito Páez, que el pasado viernes en la noche dio un concierto muy íntimo, sentado en el piano en la sala de su casa, que aún así vieron más de 200.000 personas. Música en vivo desde la casa. ¿Por qué vale la pena? Bueno, este recital se tituló o llevó por nombre Páez en Casa. Con esto terminamos el programa con nuestra mirada particular a las redes sociales. Un poco de humor para terminar. En tiempos de COVID-19, ¿cómo lo pasan ustedes en sus casas? España, ser policía también es sacar una sonrisa en los peores momentos. Aquí vemos cómo la policía intenta entretener a los niños que están encerrados en sus casas por el coronavirus. En Barcelona, jabalíes, delfines en los puertos de Cagliari, patos salvajes en las fuentes de Roma,
Los canales en Venecia se limpian, pavos reales en las calles de Madrid. ¿La naturaleza es tan feliz sin nosotros? Hay pavos reales por la calle, tío. Así terminamos, con la sonrisa en tiempos difíciles. Cuídense del coronavirus, gracias por acompañarnos, esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.